Hola a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este simposio súper interesante y muy actual de diabetes y cirugía bariátrica. Vamos a tener a cuatro excelentes expositores con muchísima experiencia, cada uno en su área. Y seguidamente quiero presentarles a nuestra primera expositora, que nos va a hablar de fármacos antiobesidad. Son efectivos en la reganancia de peso. Y le tenemos aquí con nosotros a la doctora Susan Benítez. La doctora Susan Benítez es especialista en medicina interna, endocrinología y metabolismo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y de la Sociedad Paraguaya para el Estudio de la Obesidad, magíster en docencia médica superior de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y docente del curso de posgrado de endocrinología y metabolismo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, te escuchamos, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer al comité organizador de este tercer Congreso de Diabetes. Y es para mí un gusto compartir esta mañana con distinguidos colegas y, como decía la doctora, que trabajamos cada uno en su área, pero finalmente en aras de nuestro paciente. Y el tema que hoy nos ocupa, hablaremos un poco de qué fármacos antiobesidad son efectivos en la reganancia de peso post cirugía bariátrica. Sabemos que la obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial y que tiene una base genética de interacción con el medio ambiente. Y, por qué no decirlo, es una enfermedad crónica y en creciente prevalencia. Les quería traer este slide que realmente para mí es muy impactante en el sentido que es un consenso de expertos de la ADA y ESD del 2022, donde hablan de la reducción de peso como una intervención dirigida. Es decir, el peso es realmente muy importante y sobre todo abordarlo con los pilares del tratamiento, que son los cambios en el estilo de vida y la actividad física y un buen plan alimentario. Entonces decimos que la pérdida de peso de un 5 a 15% debería ser un objetivo principal en el control de las personas que viven con diabetes o igualmente en aquellas personas con obesidad o sobrepeso. Y sabemos también que la pérdida de peso puede ejercer beneficios que se extienden más allá de lo que sería el control de la diabetes o el control glicémico, y así, controlando en peso, no solo controlamos la glucosa, sino también controlamos los factores de riesgo de las enfermedades cardiometabólicas y la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, la cirugía bariátrica y metabólica evidentemente se constituye en un tratamiento eficaz para la obesidad. Años atrás, recuerdo cuando empezaba la cirugía bariátrica, teníamos mucha disparidad de criterios con los cirujanos y era motivo de conflicto las mesas de cirugía bariátrica. Hoy día aprendimos que realmente la cirugía bariátrica tiene mucho impacto en nuestros pacientes y que existen personas, candidatos para ser sometidos a la misma. Es el tratamiento más eficaz tal vez, no tal vez, es el más eficaz, debido a que la obesidad por sí es una enfermedad compleja y muy crónica. Es así que la recurrencia de peso postoperatoria, post cirugía, es común y generalmente
requiere una terapia coadyuvante. Así decimos, estas cifras de 1.85 millones de personas completaron la cirugía bariátrica metabólica en los Estados Unidos entre el 2011 y el 2020. Por lo tanto, tenemos un número creciente de personas de riesgo de recurrencia. Y la recurrencia de peso posterior a la cirugía puede exacerbar las comorbilidades relacionadas con la obesidad, sobre todo la diabetes mellitus, la enfermedad o la disfunción metabólica hepática, hoy llamada, ya no ese estigma de hígado graso no alcohólico. Y sabemos que existe aproximadamente entre el 20 y 30% de los pacientes que muestran una falta de respuesta posterior a la cirugía bariátrica. Estas son también, digamos, referencias publicadas por la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, donde ustedes ven el aumento creciente de las cifras de cirugía bariátrica desde el año 2011 al 2022. Si ustedes ven ahí en azul, la línea azul representa a la manga gástrica, que es la que actualmente mayormente se realiza y fue, como ustedes ven, una curva en ascenso. Este descenso que ustedes ven acá, se fijan, es en el momento de la pandemia, en el 2020. Le sigue muy de cerca el bypass en Iderux en rojo, que está acá, que también al principio es como que empezó mucho y posteriormente fue disminuyendo. Y seguidamente vemos en celeste la cirugía de revisión en pacientes justamente postoperados. Entonces, ¿tenemos realmente un problema de reganancia de peso después de la cirugía bariátrica? Yo creo que sí, pero lo importante sobre todo es que la reganancia de peso informada no está muy estandarizada, varía mucho en lo que es entre los diferentes estudios. Sabemos, como les dije, que un 20 a 30% no logran el resultado de peso satisfactorio. En algunas literaturas se describe como un aumento de peso superior a 10 kilos del nivel más bajo del nadir que haya llegado el paciente, y que la recuperación de un 20 a 25% del peso perdido luego de la cirugía puede ocurrir incluso hasta 10 años después de la cirugía. Obviamente esta reganancia tiene efectos nocivos en las comorbilidades, la calidad de vida, la satisfacción del paciente con la cirugía y los costos de atención. Y algunos conceptos que me pareció importante comentar con ustedes. Tenemos que algunos pacientes presentan una pérdida de peso insuficiente, son los pacientes conocidos que no responden al tratamiento primario. Tenemos otro tipo de pacientes que pueden recuperar el peso luego de una respuesta exitosa a la cirugía bariátrica. Esos son los pacientes conocidos que no responden al tratamiento secundario. Y los criterios más comúnmente utilizados para definir la pérdida de peso insuficiente incluyen en lograr menos del 50% del exceso de peso perdido o menos del 20% del peso de la pérdida total de peso del paciente dentro de los 1 a 2 años de la cirugía bariátrica. ¿Y cuáles son los factores por los cuales qué factores contribuyen a la recuperación del peso? Realmente son múltiples los factores y es individual de cada paciente, pero por citarle algunos, tenemos los anatómicos como la expansión del estómago, el agrandamiento del canal. El tipo de cirugía también es muy controvertido, hablan de que los que tienen más reganancias son los restrictivos, pero aún tampoco está bien establecido. Los fisiológicos, hablamos del procesamiento alterado de los alimentos que conducen a un rápido almacenamiento de grasa. La menopausia, que es un estado fisiológico de la mujer, donde la mujer es muy vulnerable y está bien asentado de que gana peso.
Los factores psicológicos, que son muy importantes, como la depresión, la ausencia de identidad, los problemas para afirmar los cambios de comportamiento. Y los conductuales como la pereza y sobre todo la conducta alimentaria de nuestros pacientes. Y uno último que no puse acá, que también es muy importante, es la adherencia del paciente al seguimiento. Realmente perdemos muchos pacientes en el seguimiento. No sabría decirle, existen múltiples razones, ¿verdad? Pero a pesar del esfuerzo muchas veces de explicar que es muy importante el seguimiento, los pacientes no acuden o no vuelven en el postquirúrgico como desearíamos. Bueno, ¿a quién es administrar un fármaco antiobesidad? En realidad hoy día el IMC ya no es un parámetro muy fidedigno para muchas cosas. Hoy día sabemos que lo más importante es el aumento de la grasa visceral, las comorbilidades del paciente, la circunferencia de cintura. Sin embargo, sigue siendo establecidos los criterios para decidir a quienes le damos un fármaco antiobesidad. Esto le traje a modo de conocimiento, ¿verdad? Obviamente si un paciente bariátrico ya sabemos que va a estar obeso, pero muchas veces esa pregunta nos hacen, entonces yo traje a modo de información de que sigue siendo, le damos un fármaco o estamos autorizados a darle un fármaco a un paciente con un IMC mayor a 30 o si tiene un IMC mayor a 27 con una o más comorbilidades. Y hoy día se añade a los adolescentes mayores de 12 años con un IMC del percentil 95 para edad y sexo. Y están aprobadas estas drogas para los adolescentes mayores de 12 años. ¿Y cuáles son las drogas antiobesidad aprobadas y que conocemos? Todas estas drogas están aprobadas para su uso en forma crónica. ¿Qué quiere decir crónica? A largo plazo. Y ven ustedes que les podemos clasificar en 3 grandes grupos. Tenemos acá las drogas de acción central y tenemos a la fentermina, que es una amina simpático-mimética, que lo que hace es liberar o aumentar la secreción de epinefrina, reduciendo así el apetito, cuyos efectos adversos incluyen sobre todo boca seca, insomnio, cefalea y constipación. Tenemos el otro fármaco de acción central, que es la fentermina topiramato. El topiramato ya es una droga conocida por nosotros ya hace varios años, que se usa mucho también para el tratamiento de la migraña. Y esta combinación de la amina simpático-mimética con el agonista del GABA y el inhibidor del AMPA cainato también tiene efecto a nivel central reduciendo el apetito. Sus efectos adversos incluyen parestesia, también boca seca, constipación y disgeusia. El otro grupo de drogas de acción central, la naltrexona bupropión, que también es una combinación. La naltrexona es una droga derivada de la morfina. Y lo que hacen estas drogas, y el bupropión también ya es una droga muy conocida que se usa en la deshabituación tabáquica. Lo que hacen estas drogas es estimular las neuronas de la propia melanocortina, produciendo así una reducción del apetito. Y los efectos adversos pueden incluir náuseas, constipación, dolor de cabeza, vómitos, insomnio, mareos y también boca seca. Como ven ustedes, la gran mayoría de ellas tienen común denominador de efectos adversos leves. En el medio vemos los análogos del GLP-1, que son las nuevas drogas conocidas ya por todos ustedes, que lo que hacen es estimular el efecto incretina. Tenemos ahí liraglutide, semaglutide, que ya conocemos, y también aprobada ya tirzepatide, que es un inhibidor dual. También estas hormonas reducen el apetito y sus efectos adversos más comunes también son los gastrointestinales, las náuseas, la diarrea, constipación y a veces dolor abdominal.
Y finalmente las drogas intragastrointestinales, que realmente son drogas que no se absorben, el Orlistat y el hidrogel de ácido cítrico. Realmente estas drogas tienen una modesta reducción de peso y muchos efectos adversos, como ven ustedes, gastrointestinales. Este es un cuadro un poco más complejo donde les traje para mostrar sobre todo las dosis, los efectos adversos y en quienes no usar las diferentes drogas, que es algo súper importante a la hora de prescribir la droga, en quienes no puedo indicar tal o cual droga. Y como ven ustedes, el mayor porcentaje de peso perdido se ve con semaglutide. En realidad acá falta tirzepatide, que tiene un mayor impacto, que puede llegar incluso hasta un 30% de descenso de peso. Y hablando un poco del tirzepatide, que es lo nuevo, es un análogo del GLP-1 con un IGIP coagonista, donde tiene efecto, esta molécula tiene efecto a nivel cerebral, disminuyendo el apetito, disminuyendo el apetito y disminuyendo la comida, ¿verdad? La ingestión de comida, por supuesto disminuyendo el peso, pero también tiene efecto a nivel pancreático, mejorando, ¿verdad?, la glicemia y disminuyendo la insulinoresistencia o aumentando la insulinosensibilidad. También a nivel hepático produce disminución de la masa grasa y aumenta la lipólisis. Esta es una molécula que se inyecta por vía subcutánea y es de una inyección semanal. Y como ustedes ven y saben, hoy día aparecieron múltiples estudios que no me voy a referir, pero sabemos hoy día el impacto que pueden tener estas moléculas en las personas con obesidad y sus comorbilidades. Además de mejorar la obesidad, pueden proteger el riñón y el corazón, pueden mejorar la estatosis hepática, mejorar la apnea del sueño, mejorar la demencia, con un warning especial en retinopatía con semaglutide, que realmente no se sabe si es causalidad o casualidad, ¿verdad? Están en marcha un estudio denominado FOCUS para sacarnos esa duda. Entonces, pero por ahora tener cuidado en pacientes con retinopatía diabética severa o moderada, sobre todo para usar semaglutide. Y existen múltiples, yo acá solo traje algunas de ellas, drogas en desarrollo para el tratamiento de obesidad. Tenemos el CagriSema, que es un análogo del GLP-1, semaglutide más una amilina, un análogo de amilina de acción prolongada. Tenemos el Surbotide, que es una molécula dual, glucagón y análogo de GLP. Tenemos el Orforglipron, que es una molécula vía oral, un no peptídico, ¿verdad?, análogo también del GLP. El Retatrutide, que es una molécula triple agonista, GIP, glucagón y análogo de GLP-1. Todas ellas en fase 2, 1 y 2, algunas en fase 3 de estudio. Y ahora para revisar algunos estudios que encontré con los fármacos utilizados en la reganancia. Esta es una de las bases de datos más amplias que pude revisar, en donde se siguieron a más de 60.000 pacientes que tuvieron reganancia posterior a una cirugía bariátrica, ya sea una manga gástrica o un bypass, entre el 2009 y el 2020, y se vio a quiénes de estos pacientes con reganancia se les prescribió algún fármaco antiobesidad y qué fármaco fue más utilizado. Sorpresivamente, ¿qué se encontró? 5 minutos, doctora. Sorpresivamente encontramos que la FDA aprobó se encontró apenas 0.17 a 2.9 de pacientes a quienes se le prescribieron estas drogas. Y la droga, la más prescripta fue el topiramato con un 8%, y que los análogos fueron usados, pero fueron usados más en pacientes con comorbilidades. ¿Qué nos dice esto? Que a pesar de que sabemos que existen múltiples drogas, no las usamos.
por falta de conocimiento, quizás, barreras socioeconómicas, culturales, pero ven ustedes que no son usadas ampliamente. Este es otro estudio de 70 participantes, donde vemos la seguridad y eficacia del liraglutide versus placebo en pacientes con una respuesta deficiente en la pérdida de peso después de una gastrectomía manga gástrica o bypass. Y así vemos que la diferencia de peso media porcentual fue muy superior para el liraglutide, logrando menos de 8% frente a placebo del descenso de peso en los pacientes. Y los efectos adversos fueron predominantemente gastrointestinales y en el grupo del liraglutide. Este es otro estudio, es un pequeño estudio de una clínica en Suiza, un seguimiento nomás, un estudio de seguimiento a pacientes que fueron sometidos al uso de liraglutide y semaglutide que tenían reganancia. Ven ustedes también el descenso de peso. La gran mayoría sobre todo logra un descenso de peso mayor al 5%. Posteriormente ya son menos los pacientes que pueden llegar a un 10% y menos los pacientes que llegan hasta un 15%, siendo siempre a favor de semaglutide el mayor porcentaje de descenso de peso. Este es otro estudio más para demostrar que después de 6 meses de tratamiento, pacientes que tenían reganancia, el 85% de los pacientes alcanzó una pérdida de peso mayor al 5% y el 45% de los pacientes llegó a un descenso de 10% y solo el 5% de los pacientes alcanzaron la meta del descenso de peso de 15%. Este es un estudio que compara el uso de lira también con semaglutide y el impacto en el descenso de peso. En azul, como ustedes ven ahí, son los pacientes que usaron liraglutide y en rojo los pacientes que usaron semaglutide. Como siempre, el impacto mayor en el 5% de descenso, pero a favor de semaglutide. Acá es que se nota más impacto aún en semaglutide en un descenso de peso de 10%, que llegaron, el porcentaje de pacientes que logró este descenso fue de 50%. Y finalmente, solamente un 12% llegó a bajar más del 20% de descenso de peso. Este es un estudio muy interesante. No encontré muchos iguales a este porque es de combinación de drogas, que yo creo que es el futuro probablemente, ¿verdad? Como en la diabetes vamos a llegar a combinar este tipo de drogas. Es una combinación de drogas antiobesidad en pacientes con reganancia y vemos que sobre todo a los 12 meses a los pacientes que se les prescribieron más de 3 drogas o fármacos antiobesidad son los que perdieron más peso con respecto a aquellos que usaban solo uno. Independientemente de la edad, las comorbilidades, el IMC, tuvieron mucho más impacto este grupo de pacientes de combinación. Y finalmente, este último estudio, donde se incluyeron 115 pacientes, de los cuales 70 tenían gastrectomía, manga gástrica, y recibieron tratamiento con semaglutide y 45 post manga gástrica y recibieron tirzepatide. Y acá vemos la superioridad de tirzepatide con respecto a semaglutide. Si ustedes ven, el 80% de los pacientes lograron más de 5, mientras que con tirzepatide el 97% de los pacientes llegaron a 5%. Sin embargo, ya un 57% de los pacientes logró una pérdida de más de 15% con tirzepatide. Y los comentarios finales, indiscutiblemente la farmacoterapia antiobesidad ha adquirido una importancia cada vez mayor en el manejo de la obesidad y las complicaciones. Tanto antes como después de la cirugía bariátrica nos pueden ser útiles este tipo de fármacos. El tratamiento farmacológico postoperatorio puede maximizar la pérdida de peso
mejorar los resultados metabólicos y reducir el riesgo de recuperación de peso. Se han demostrado la eficacia de los diferentes fármacos, incluidos los agonistas del receptor de GLP-1 y las terapias combinadas para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, necesitamos aún más estudios, más investigación para decidir en qué momento le damos el fármaco, la duración del tratamiento y qué combinación óptima para cada paciente post cirugía bariátrica. Además, se debe evaluar también la seguridad y la eficacia a largo plazo de estos fármacos. Y obviamente la integración de la farmacoterapia con la cirugía bariátrica es el enfoque prometedor actualmente para el manejo de la obesidad y sus afecciones, brindando así a nuestros pacientes opciones adicionales para lograr una pérdida de peso y mejorar así su salud metabólica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente charla, bien clara, con muchos datos. Seguidamente vamos a escuchar al doctor Ricardo Víctor Cohen. Vamos a pasar para el final y vamos a tenerle ahora a la doctora María Liz Alarcón. La doctora María Liz Alarcón es especialista en endocrinología y metabolismo, especialista en obesidad y trastornos alimentarios, magíster en nutrición clínica del adulto y máster en cirugía bariátrica. Bueno, la doctora María Liz Alarcón nos va a hablar hoy de la cirugía bariátrica y el control glucémico. Es la elección. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación, a mi querida amiga la doctora Jessie por la presentación y a todos ustedes por estar acá. Bueno, hoy les voy a hablar acerca también, obviamente en este simposio de cirugía bariátrica, de la cirugía bariátrica, pero sí tratando de responder esta pregunta, si realmente es la cirugía bariátrica opción para nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Para esta charla no tengo conflictos de interés y con esta agenda un poquito quiero tratar de abarcar, ¿verdad?, este tema. Me pareció muy importante traerles a ustedes un poquito la reseña histórica de la cirugía, como ya manifestó un poco la doctora Susan, la evidencia científica que tiene la resolución o, digamos, el mejoramiento del control glicémico post cirugía bariátrica, cuáles son sus mecanismos de acción, si dependen solamente del descenso de peso, ese control glicémico óptimo que queremos, o hay otros factores independientes de este buen control. Y finalmente unas conclusiones. ¿Por qué estamos reunidos acá en un congreso de diabetes hablando de obesidad? Y realmente es la tendencia. Hace poco los colegas que fueron al congreso de la Asociación Americana de Diabetes me mostraron un PIM que hacía referencia a tratar la obesidad, tratar la diabetes, ¿verdad?, en un conjunto ya. Y acá tenemos presente que nuestros pacientes con diabetes, el 90%, 80-90% tienen obesidad. Sabemos que el pilar fundamental es el tratamiento de plan alimentario, el ejercicio y ese manejo que hacemos interdisciplinariamente, pero el problema es el seguimiento y el control efectivo a largo plazo. Hace poco vi en estos días la doctora justo Susan subió un video en las redes de la o sea, diabetes, ¿verdad? ¿Sí? Que hablaba de los 100 años de la insulina y un poquitito yo quise también traer, bueno, la cirugía bariátrica casi tiene 100 años de historia, ¿verdad?, así como la insulina. Entonces yo me gusta decirle a los pacientes cuando se sorprende de estos tratamientos y que primera vez que están escuchando, inclusive colegas, ¿no?, la cirugía tiene más de 50 años y ahora cuando me puse a ver la revisión y la historia realmente para traerles, me animo a decirles no, estos mecanismos ya se descubrieron más o menos hace como 100 años, ¿sí? Y en un artículo en 1925 fue prácticamente un hallazgo casual donde la resolución de la glucosuria llamó la atención en una cirugía, una operación gastrointestinal. Entonces,
fue un hallazgo casual muy oportuno que llamó la atención a los cirujanos. Pero en 1954 se le atribuye al, digamos, uno de los padres de la cirugía bariátrica, de cirugía metabólica, el doctor Kremen, realizando una cirugía de bypass yeyuno ileal. Y así más adelante, otros cirujanos reportaron sus resultados, ¿verdad? Y el doctor Mason describe el primer bypass gástrico en 1966. Este gran cirujano, también caricaturista, entonces le traje uno de sus dibujos. A mí me gusta muchísimo seguirle a los médicos referentes en cada, digamos, en cada especialidad y aprender un poco de sus historias y de sus vivencias, porque son personas así como nosotros. Bueno, el doctor Pories, que está vivo todavía, él es caricaturista y en cada revista de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica sigue ilustrando un poco sus vivencias con las caricaturas. Y aparte de ser un buen caricaturista, es un excelente cirujano bariátrico, donde él ya en 1987 encontró resultados en sus pacientes del mejoramiento y normalización de la glicemia. Y más adelante, con un reporte ya de esos pacientes, después de 15 años, en 1995, da un reporte con una pregunta así medio muy provocativa, digamos. ¿Quién hubiera pensado, dice su publicación, que una cirugía bariátrica hubiera mejorado el control de la diabetes? Entonces, estos hallazgos llevaron a afirmar que la diabetes no es una enfermedad que no tiene tratamiento eficaz. Y a partir de ahí, bueno, idearon o manifestaron que los pacientes deberían de operarse lo antes posible, antes de llegar a todas las complicaciones que nosotros vemos en nuestros pacientes. Y así se replicaron los resultados y el doctor Hickey también en un reporte con una pregunta tan sugerente que puso un nuevo paradigma en el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿verdad? ¿Será que la cirugía haciendo un bypass o pasando por alto esa primera porción de intestino hace que el control de la diabetes sea obtenida? Y la mayoría, ¿verdad?, de estos pacientes, lo llamativo es que controlaban la glicemia inmediatamente después de la cirugía. No necesitaba ese descenso de peso del 10, del 15% que nosotros vemos para nuestro paciente para la remisión o la mejoría de la diabetes. Y así continuamos. Este es un poquitito, como les expliqué, que ahí ven en la gráfica, el día 0, que es el que se realiza el bypass. Ya, esto es un gráfico de hace muchos años. En la línea continua está el nivel de glucosa y en las barras su necesidad de insulina, ¿sí? Días después de la cirugía, o sea que fue inmediatamente, aún sí que haya una pérdida de peso tan significativa. Bueno, acá le quería contar la historia, ¿verdad?, de muchos de mis pacientes y muchos de pacientes de ustedes que vienen con una carga emocional de años de diabetes, con altas dosis de insulina, con ese deterioramiento de su calidad de vida, que buscan en la cirugía el abandono de su aplicación de insulina, que puedan descender de peso, inclusive ni tanto, pero que puedan mejorar eso, ¿verdad? Eso es lo que buscan los pacientes y realmente es lo que vemos nosotros en nuestros pacientes antes y un después, sobre todo en los pacientes polimedicados insulinotratados. Este es un estudio bastante conocido, ¿sí? Ya, y digamos uno de los primeros, un estudio sueco que se llama SOS, ¿verdad?, de prevalencia de la remisión de la diabetes ¿verdad?, el control de la diabetes a lo largo del tiempo, porque hicieron un seguimiento y probablemente uno de los mayores trabajos mostrando, ¿verdad?, cómo
se compara con un grupo control no operado y el grupo de la cirugía, que a lo largo de los años, como ven en este gráfico, a lo largo de los años, el porcentaje, ¿verdad?, de permanecer sin diabetes es mucho mayor en pacientes con cirugía bariátrica. Además, no solamente se evaluó el control de la diabetes, sino que también las complicaciones micro y macrovasculares que siempre fueron a favor del grupo con cirugía. Y así sucesivamente, bueno, tenemos muchísimos reportes de muchos cirujanos, inclusive ya grupos de clínicos y de endocrinólogos, como hablamos de la historia, ya que una vez se hicieron cumbres y se organizaron y se pusieron de acuerdo para seguir investigando y avanzando y poniendo en nuestras guías la cirugía bariátrica. Este estudio del 2004 por el doctor Rubino, que es un médico italiano, pero que vive en Estados Unidos, y él reportando este trabajo, haciendo esta pregunta: ¿será que la exclusión duodeno-yeyunal, que es las primeras porciones del intestino, podrían influir directamente en el control de la glucosa? Este trabajo tiene la particularidad que fue experimental en ratones ya predispuestos, ya genéticamente, pacientes, ratones diabéticos sin obesidad. Entonces, al operarle, no solamente constataron que sin el descenso de peso, estos ratoncitos tenían buen control de glicemia, inclusive sin haber descendido mucho de peso, y sobre todo que algunos le revirtieron la cirugía y al revertir volvieron a tener diabetes, ¿sí? Entonces, como conclusión de este trabajo, que los resultados apoyan esta hipótesis de que el bypass duodeno-yeyunal, o sea, saltando esa primera parte del intestino, se puede controlar directamente la diabetes y no solamente es como consecuencia del descenso de peso. Como les decía, luego de estos informes, estos trabajos controlados, randomizados, se pudieron reunir los cirujanos y evitar ese conflicto y evitar, ¿verdad?, y ponernos de acuerdo, no solamente cirujanos, sino que también médicos, clínicos, endocrinólogos, llevando a las guías, llevando a los consensos la cirugía bariátrica. Ya desde el año 2007, después ya en reportes en el ADA, ya desde el 2011, 2013, van a encontrar que la cirugía bariátrica está dentro de la guía de tratamiento de diabetes. Otro trabajo más, donde la cirugía bariátrica se asocia a una tasa un poquito más nuevo de remisión y reporta, y es amplio, entre 45 a 95% de remisión tiene la cirugía bariátrica para la diabetes. Varía un poco dependiendo de la técnica de cirugía que el paciente se haya realizado. Este es un estudio grande de 3.188 pacientes, ¿sí? La enfermedad se resolvió en un 78% y se resolvió o mejoró en un 87%. Acá también tenemos un poquito discordante la definición de remisión de la diabetes, pero en estos estudios, sobre todo los más viejitos, reportan remisión con un valor de glicemia alrededor de 100 y una hemoglobina glicada de 6.5 sin fármacos. Un poquito más lo que les dije, que ya a partir del 2011 ya está entre las guías de tratamiento de diabetes, el tratamiento de cirugía bariátrica metabólica, y surgen un montón de trabajos, de trabajos randomizados, ¿sí?, donde vemos que tienen nivel de evidencia alta, nivel 1A, sobre la superioridad que tiene la cirugía bariátrica frente al tratamiento médico, frente al tratamiento inclusive con cambio de estilo de vida, inclusive con fármacos.
poquito más de seguimiento de estos pacientes con diabetes al pasar los años. Este es un reporte ya del 2021, pero con un seguimiento de 10 años de remisión de diabetes en pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica haciendo bypass o derivación bilipancreática, que es una cirugía que prácticamente ya no se está haciendo, pero la cirugía de derivación fue la cirugía que más remisión de la diabetes ha reportado. Sin embargo, por el mecanismo de mala absorción que tiene y las consecuencias negativas que no se podían sopesar, es que ya no se está realizando y se realiza más bypass y manga gástrica. Inclusive podemos hablar en este trabajo no solamente del control de la glicemia, sino que también de la calidad de vida del paciente, que es mucho mejor, ¿verdad? Y las complicaciones, como les mostré, las micro y macrovasculares. Liz, 5 minutos, ¿sí? Ok. Y también a los 10 años, como reportó la doctora Susan, en reganancia de peso, también hay reganancia de peso en pacientes sobre todo con diabetes y la necesidad de utilización de fármacos, pero siempre comparando con los pacientes que no se operaron, estos pacientes posoperados de cirugía bariátrica, si vuelven a tener niveles elevados de glucemia, necesitan menos fármacos o menos dosis de insulina o menos antidiabéticos orales posterior. Y ahí estaba una bolsita de costos que uno piensa que la cirugía bariátrica es muy costosa, pero los estudios reportan que a largo plazo la cirugía bariátrica, comparando con los fármacos, ya que el paciente con obesidad, con diabetes, sabemos que es una enfermedad crónica con necesidad de fármacos probablemente toda la vida. Y poniendo en la balanza, finalmente la cirugía bariátrica implica menos costos en la resolución de las comorbilidades. Este es un estudio publicado recientemente incluye, sobre todo me gusta porque incluye, vamos a avanzar un poquito más, incluye 4 estudios de un centro de Estados Unidos, estudios muy conocidos, haciendo hincapié en la cirugía bariátrica para la resolución de la diabetes. Y esto, el objetivo primario, ver ese cambio que nosotros objetivamos muy bien, que es el cambio de la hemoglobina glicada desde el inicio hasta los 7 años. Se emparejaron los grupos y la remisión. Esto es prácticamente lo que quiero que vean, que la remisión de la diabetes tipo 2 a 12 años después de la cirugía existía un 12% de pacientes con remisión, comparando con ningún paciente en tratamiento médico farmacológico. Me voy un poquito más rápido. Acá hay más estudios, creo que me abusé con los estudios. Y vamos a adelantarnos en los resultados a nivel, ¿qué es lo que pasa si queremos hablar de los cambios en la dieta y en los cambios en la cirugía bariátrica? Hay diferencias, claro que hay. Si un paciente es sometido solamente al tratamiento dietético, el metabolismo basal, el cuerpo se defiende y el metabolismo basal disminuye. En cambio, con la cirugía está demostrado que esta energía está aumentada. El apetito con una restricción alimentaria a largo plazo no se puede sostener, el apetito aumenta. En la cirugía bariátrica el apetito está disminuido, está aumentada la saciedad y me encanta decir que después de la cirugía bariátrica, todos estos fármacos y el auge de los fármacos incretínicos fueron mucho más, digamos, evidenciados gracias a todas las hormonas que descubrimos en el tracto gastrointestinal a partir de ese descubrimiento de la cirugía bariátrica. Entonces, la cirugía metabólica, todos estos resultados fantásticos vemos de factores dependientes del peso e independientes del peso. Independiente del peso está nuestro microbioma, ¿sí? Los ácidos biliares, la sensibilidad a ciertos nutrientes, el sistema nervioso central mismo en donde actúan estos fármacos que vimos. Y este gráfico muy didáctico donde hay factores dependientes del peso y factores independientes del peso. ¿Qué pasa
dependiente del peso, aumenta la sensibilidad a la insulina, los valores basales de insulina, disminuye los triglicéridos hepáticos, la fibrosis hepática y aumenta la sensibilidad hepática a la insulina. Y los factores independientes, aunque algunos todavía no están bien demostrados, porque realmente todavía hoy, 2024, no sabemos todos los mecanismos que tiene la cirugía a favor de la resolución y el mejoramiento del control glicémico, del colesterol, de la presión arterial y muchos otros. Y los factores independientes vemos que el hígado es mucho más susceptible a los efectos independientes de la pérdida de peso en la mejora de la sensibilidad hepática a la insulina. Y me queda un minutito, vamos a adelantar un poquitito, esto es otro estudio. Bueno, acá les quiero mostrar que en el diabetes, ¿verdad? En CARE del 2024, la indicación de cirugía bariátrica y como hablamos todos los que nos dedicamos al tratamiento de la diabetes y la obesidad, estos son los pilares de tratamiento que sostienen el tratamiento nutricional, la actividad física y estos pilares, la intervención psicológica, la farmacoterapia, la cirugía bariátrica ya indicada y sugerida en pacientes con índice de masa mayor a 30 y pobre control de la diabetes. O sea, nosotros sabiendo esto, ¿cómo es que no nos animamos a sugerirle y ponerle sobre el escritorio la indicación de cirugía bariátrica a nuestros pacientes? Yo creo que sabiendo todo esto, deberíamos de ofrecerle esa oportunidad al paciente y individualizar cada caso y ver sus comorbilidades para acompañarles a que la cirugía sea también una opción dentro de un equipo interdisciplinario bien formado. Y ya para terminar, estos mensajes finales, que la cirugía bariátrica, en comparación con la intervención en estilo de vida y fármacos, logra un control superior de la glucemia y sobre todo esa remisión a largo plazo que todavía no podemos conseguir. Es segura, vemos que es rentable y cambia la vida y el pronóstico de nuestros pacientes. Las terapias con hormonas están para asociarse a nuestros pacientes en el tratamiento a largo plazo. No está para luchar uno contra el otro, la cirugía contra los fármacos. No, probablemente nos asociemos para un mejor beneficio de nuestros pacientes. Y bueno, para terminar ahora, y es lo que yo les quería compartir y espero que haya sido del agrado de ustedes y si tienen preguntas, por favor, acá estamos para poder ayudarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liz. Súper linda la exposición. Y seguidamente le llamamos al doctor Paiva. El doctor Paiva nos va a hablar hoy de la cirugía bariátrica y diabetes. Gracias. El doctor Gabriel Paiva es especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Es especialista de la unidad de cirugía bariátrica y metabólica del Centro Médico Santa Julia. Adelante, doctor, y si podés acercarte al micrófono si no se pierde la voz. Hola, buen día. Antes que nada, gracias a todos también por el aguante. Yo sé que es un horario difícil, ahora tenemos todo hambre. Así que vamos a ir avanzando. Quería hacer nomás esta distinción para que podamos hablar todos el mismo idioma, ¿verdad? Vamos a decir que la cirugía es cirugía bariátrica cuando está enfocada solamente en el peso y hoy en día que la cirugía tiene un objetivo metabólico cuando no nos importa mucho el peso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que no necesariamente tienen que tener 180 kilos para poder operarse, ¿verdad? Ya habían hablado la doctora Susan y la doctora María Liz de que esto también funciona para aquellos pacientes que son bastante más diabéticos que obesos, ¿verdad? Entonces esa es una consideración que hay que tener. Y esto no es algo que nosotros nomás inventamos. Como ustedes pueden fijarse, esto existe en todos los mejores centros del mundo. Mount Sinai en Estados Unidos, Mayo Clinic, Clínica Las Condes en Chile, Sirio Libanés en Francia. En todos los países del mundo existen unidades multidisciplinares. ¿Por qué? Porque la obesidad y la diabetes tienen objetivos que son multifactoriales. El principal, a mi criterio, es el genético, pero también existen ambientales, psicológicos, laborales, yo qué sé, un montón de cosas, y en todas ellas hay que intervenir. ¿Ok?
Esto ya conocemos. Todos los problemas de los obesos y de los diabéticos son esos que se pueden listar allí, más otros, ¿verdad? Entonces, estas sí son consideraciones que a mí me gustaría. Hoy en día hay muchos más especialistas, tanto en obesidad, tanto en diabetes, como en cirugía bariátrica. Entonces, es una especialidad y una patología que va teniendo mejores horizontes, vamos a decir, para su resolución, ¿verdad? El problema es que el aumento del número de pacientes es impresionante. Todos los años eso se va duplicando prácticamente, se van diagnosticando más, van ampliándose las indicaciones, ¿verdad? Pero hoy en día, por suerte, ya sabemos nosotros que tenemos pacientes electivos, que es eso, que aquel paciente que ya ve que en su futuro existe obesidad o diabetes, puede tomar medidas antes, ¿verdad? Hoy en día ya no hace falta, así como dije, que el paciente cumpla los 120 kilos o los 150 kilos o los 180 kilos o que necesitemos nosotros insulinizarle ya. Eso se puede tratar mucho antes, de hecho es donde los resultados son mejores, ¿verdad? Por suerte las coberturas de los servicios de seguro de salud, tanto en el público como en el privado, inclusive aquí en el país, se van mejorando, ¿verdad? Y esta es la parte importante, los resultados mejoran gracias al avance técnico, ¿verdad? Todos los días la doctora Susan sacó un montón de drogas que hoy en día se están estudiando, que próximamente van a salir, que van a mejorar inclusive las que hoy tenemos. Lo mismo pasa con cirugía. Bueno, me gusta considerar el problema este como un arbolito, como un yuyo, ¿verdad? En donde todos estos pacientes, tanto diabéticos como obesos diabéticos, van a responder súper bien a un control dietético. O sea, nosotros le ponemos a esos pacientes en un régimen estricto de dieta y eso van a mejorar su diabetes y van a mejorar su obesidad. ¿Cuál es lo que es el problema? Que ese régimen de dieta no se puede mantener a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y bueno, hay que cortar el tallo, ¿verdad? ¿Con qué podemos cortar el tallo? Bueno, la cirugía funciona muy bien para eso porque restringe bastante bien la alimentación del paciente, ¿verdad? Entonces, eso que ya dijimos, ¿verdad? Esto también es algo que me gustaría, sí que es difícil apuntar, que me gustaría que tengamos en cuenta siempre, que el trasfondo hereditario es importantísimo. Entonces, ni la obesidad, ni la diabetes, así como tampoco es la hipertensión, ni la dislipidemia, ni el hipotiroidismo, ni el lupus, son cuestiones relacionadas a la voluntad del paciente. Nadie quiere ser gordo, nadie quiere ser diabético, nadie quiere ser dislipidémico, nadie quiere ser hipertenso. Y por lo tanto, no es una cuestión que ellos pueden solucionar sencillamente ahí poniéndose las pilas, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que desterrar de nuestro pensamiento. El paciente diabético y el obeso mórbido no tiene la culpa de su enfermedad. El pobre tipo nació así. ¿Cómo si sus abuelos son obesos, sus padres son obesos, sus tíos son obesos, sus hermanos son obesos? Él va a salir delgadito. Y es poco probable, ¿verdad? Entonces, no hay que juzgar, ¿eh? Tenemos que ofrecerle al paciente lo mejor para que ese paciente pueda tener un buen tratamiento que va a necesitar durante toda su vida. Y mientras más tiempo viva y mejor, ese es nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Por qué hoy en día se tiene que considerar cirugía para un paciente que tiene un problema médico, ¿verdad? Porque la mortalidad de la cirugía hoy en día es muy baja. La relación costo-beneficio hoy en día, ya mostró la doctora Alarcón, está sumamente en favor de operarse, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la calidad de vida también es muy buena en el postoperatorio, porque ese paciente que era diabético, que era obeso, va a poder hacer cosas que mientras está siendo diabético y obeso no puede hacer. No puede jugar con sus nietos, no puede atarse el cordón, no puede ver ni siquiera a su amigo. Ahí el paciente cuando tiene la panza muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente baja de peso y mejora sus condiciones metabólicas, ese paciente es muy feliz. Mejora, no solamente él, su familia también que tenía que ocuparse él cuando tenía todos estos problemas, ¿verdad? Bueno, las terapias convencionales que nosotros decíamos, bueno, vaya usted y haga ejercicio, y ese nomás era nuestro tratamiento. Vaya usted y haga dieta, y ese nomás era el tratamiento. Vaya usted y tome su metformina, y ese nomás era el tratamiento. Cuando trabajan por sí solo, no tienen resultado. Funcionan mal, funciona un ratito, pero después no sirve para nada, hay que aumentar la dosis, no sé qué, ¿verdad? Y bueno, aparecen los problemas, ¿verdad? Tienen los pacientes una mala adherencia al tratamiento con fármacos, ¿verdad? Hoy en día también estamos viendo mucho en el consultorio nosotros, vienen toditos los pacientes que ya habían probado el semaglutide. ¿Por qué? Porque esto se indica en la peluquería, se indica en los consultorios de nutrición, se indica en los gimnasios, los entrenadores, ¿verdad? Le indica la amiga, y es como es de venta libre, entonces se utiliza cuando no se tiene que utilizar y no se utiliza cuando se tiene que utilizar, ¿verdad? Entonces de ahí viene al mal resultado, y bueno, como digo, mal resultado, mala experiencia, no se adhiere al tratamiento, es todo un problema, ¿verdad?
Por supuesto que la tecnología avanza y mejora. Hoy tenemos, ya vieron ustedes en el primer slide, tenemos cirugía robótica en el país, ¿verdad? Tenemos un montón de avances que por suerte llegan, ¿verdad? Y resulta que la cirugía bariátrica también, ya dijo la doctora Liz, nació como la observación de que los pacientes que tenían úlcera se operaban de su úlcera y había sido bajaban de peso y solucionaban su diabetes también, ¿verdad? Entonces, aparte de solucionar esas cosas, soluciona el reflujo, soluciona los problemas relacionados al ovario poliquístico, el hígado graso, que ahora ya no se llama así, ¿verdad? Entonces tiene mucho efecto en otras cosas que también nos interesan resolver, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Hay que entender esto, la cirugía bariátrica y metabólica no es para todos. Si el paciente es cortito de frente y no le vamos a ofrecer cirugía bariátrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a entender lo que ello implica. Si el paciente tiene demasiado miedo a la cirugía y no le vamos a ofrecer tampoco, ¿verdad? O sea, no es para todos. Igual que la medicación, supongo yo, ¿verdad? Tenemos que entender que es opcional y que es solamente parte del arsenal y que también requiere seguimiento. Lo primero que yo le digo a los pacientes en consultorio es que este no es un tema milagroso, ¿verdad? No es un tema milagroso. No es que se va a operar y después si te he visto no me acuerdo, ¿verdad? Ese paciente tiene que tener un acompañamiento y mientras más de nosotros le acompañemos, mejor, ¿verdad? Ahí está sentado mi hijo y me decía que cuando él se presentó para el centro de estudiantes de su colegio, su eslogan era "You can't save the world alone", ¿verdad? Eso quiere decir que no es el cirujano solo el que va a salvarle al paciente, no es el endocrinólogo solo el que le va a salvar, le va a salvar al paciente, no es el psicólogo que le va a salvar al paciente y tampoco es el entrenador del gimnasio. Tenemos que combinarnos entre nosotros, así somos más fuertes, ¿verdad? Y cierto, antiguamente, cuando yo empezaba en la especialidad, yo me iba a hablar a los congresos de clínica médica, de diabetología, endocrinología, y tomate te tiraban, ¿verdad? Hoy en día ya por lo menos nos toleramos, ¿verdad? Ya sabemos que podemos trabajar juntos. Bueno, en el mercado, ¿qué es lo que se ofrece? Sobre todo bypass gástrico, la manga ya vimos que también funciona, y hoy en día están muy en auge el mini gastric bypass, que también parece que tiene algún efecto por ahí, y las cirugías ileales que en este momento todavía no son tan reproducibles y no están todavía tan vigentes en todo el país. Pero sí el bypass gástrico, 100 años ya tiene, dijo la doctora, ¿verdad? Las terapias endoscópicas funcionan más o menos, pero bueno, es una alternativa, ya dijimos, es solamente parte del arsenal. Y hay que tener en cuenta esto que está aquí abajo, etcétera. Casi 30 procedimientos descritos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de cirugía bariátrica, dentro de lo que es cirugía bariátrica hay 30 procedimientos descritos. No todos ellos funcionan de la misma manera. Entonces hay que entender que no todos los pacientes que se operan de cirugía bariátrica van a tener esteatorrea, van a tener que tener una vida social absolutamente limitada por ese mismo problema, ¿verdad? No es que los pacientes que se operan de esto van a comer y inmediatamente tienen que ir al baño, no es así, ¿verdad? No todas las técnicas de cirugía bariátrica tienen las mismas consecuencias. No todos los pacientes tienen deficiencias nutricionales. Eso es algo que hay que entender también, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cuáles son los mitos que nosotros tenemos que enfrentar como médicos, ya no solamente como cirujanos? Solo está indicado en superobeso, eso es lo que cree la gente. Le tengo que explicar que no es necesario que sea un paciente así de grande para poder operarse. Es costosa y hoy en día ya no es más tanto, ¿verdad? Menos que una prótesis de mama sale operarse. Acá veo mucho, ¿eh? Bueno, complicaciones muchas, mentira. ¿Tiene complicaciones? Por supuesto, cualquier cirugía del apéndice tiene complicaciones, cualquier cirugía de la hernia tiene complicaciones, cualquier cirugía del cáncer tiene complicaciones. También tienen complicaciones las terapias que nosotros damos, por boca o inyectables, ¿verdad? La lira y la semaglutida producen, por ejemplo, paresia gástrica, ¿verdad? Algunos producen pancreatitis, algunos tienen que ver con tumores de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces, todo tiene complicaciones. No está exento, pero no son muchas, son bajas. Igual que la mortalidad, es bajísima, tiene menos mortalidad, por ejemplo, que la cirugía del apéndice, ¿verdad? El apéndice tiene una mortalidad de más o menos 1%, la cirugía bariátrica tiene allá por el 0,1%, o sea, 10 veces menos. ¿Las comorbilidades no mejoran? Por supuesto que mejoran. Nosotros tenemos pacientes que son remitidos por los ginecólogos para que las mujeres puedan embarazarse, por los traumatólogos para que le puedan operar ellos después de su rodilla, por el gastroenterólogo porque no puede solucionar el reflujo,
¿verdad? Por el psiquiatra, porque no pueden con la depresión del paciente, inclusive hoy en día por los neurólogos. ¿Por qué? Porque al bajarle la presión de la panza, disminuye los casos de migraña. O sea, muchas cosas se solucionan controlando el peso del paciente. La calidad de vida es mala, mentira. Ese paciente que baja de peso puede volver a jugar fútbol, puede embarazarse, puede irse de fiesta, puede irse de vacaciones, consigue pareja, mejora en su trabajo, ¿verdad? Un montón de beneficios tiene. Y las complicaciones a largo plazo, si ese paciente tiene un buen seguimiento, no tiene por qué tener ninguna. El problema es lo que dijo la doctora Susan, ¿verdad? Difícil es que acompañen el seguimiento, pero eso probablemente esté sesgado todavía porque antiguamente pensábamos que era así, ¿verdad? Que el cirujano lo operaba y con eso ya era el milagroso, él era el capo y con eso ya le salvaba y no era necesario que tenga un acompañamiento por parte de nadie 5 más. minutitos. 8 y 6. Caída del pelo, sí, hay más o menos caída del pelo, pero no es que uno se queda pelado, ¿verdad? Y la cuestión que necesita seguimiento, eso sí, necesita seguimiento, claro que sí. Bueno, estas son las cosas que escuchamos en el consultorio, ¿verdad? Todas esas, todo eso que nosotros tenemos que lidiar con eso. Bueno, y esto es cierto, ¿verdad? Alguien sabe, hay un grupo en el Facebook, ¿verdad? Ahí la gente hace sus consultas sobre cirugía bariátrica, sobre diabetes, ¿verdad? Y acá la gente le responde, ¿verdad? Una paciente ahí, sí, está indicada cuando tiene un ICM mayor a 33 o no sé qué, y le da una explicación, le da una clase sobre cirugía bariátrica, y esto sucede siempre, ¿verdad? Y después acá está el peor, ¿verdad? Esta me escribe a mí directamente, gracias doctor, yo quiero hacerme la cirugía pero necesito más información porque mi cardióloga me dijo que ni a su mamá ni a su hija le iba a recomendar eso, ¿verdad? En fin, no sé ya qué decir. Bueno, para que vean que funcione, tenemos que centrarnos en lo que es diabetes y lo que es cirugía bariátrica. Como les dije al principio, no es necesario que el paciente sea obeso mórbido para que pueda operarse. Se puede operar también cuando tenemos bajo peso. Y no es que a mí nomás se me ocurre. La gente está trabajando. Estos son estudios, fíjense ustedes, 2011, 14 años va a cumplir este estudio, ¿verdad? Índice de masa de 20 a 25, ¿verdad? Cierto que en chino, ¿verdad? Que los chinos tienen parámetros diferentes de índice de masa y todo eso, pero existe mejoría de la diabetes en el 100% de los casos. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paciente antes necesitaba 2 clases de insulina, más 3 clases de fármaco, más la dieta, más el ejercicio, y va a disminuir esos requerimientos, ¿verdad? Y ellos dicen que no es necesario un índice de masa superior a 35 y tienen bastante remisión, ¿verdad? Entonces, ¿es más caro o es más barato operarse? Y existe un ahorro en el grupo de la cirugía, ya lo mostró la doctora Alarcón. Otra vez en bajo peso. ¿Qué pasa cuando se opera gente por debajo de 30? Metaanálisis. 1000 y algo pacientes, ¿verdad? 43% de remisión de la diabetes en bajo peso. En bajo peso, ¿verdad? Mejora el índice de masa y por supuesto que va a mejorar la glicosilada, ¿verdad? Y esta es una cirugía también, que es la derivación biliopancreática, porque esta es una de las intervenciones que produce un excelente control del peso, ¿verdad? Y es una de las más agresivas que se hacía en la región. En Brasil se hizo mucho, en Curitiba se hizo mucho, aquí en Paraguay no tanto. Pero fíjense ustedes que el paciente estabiliza su índice de masa en alrededor de 24. O sea, no porque un paciente se someta a cirugía bariátrica teniendo bajo peso va a perder 80 kilos. Copio pesa, si pesa 90 kilos no va a perder 80 luego, ¿verdad? O sea, el paciente va a perder, mejor dicho, lo que necesita perder, lo que le sobra nomás. No se va a ir más allá. No es que va a perder peso indefinidamente hasta desaparecer, ¿verdad? No es así. Ese es un miedo también que hay que perder, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando estamos entre 30 y 35? O sea, por debajo de 30 y por encima de 30, ¿verdad? Siempre es mejor cuando el paciente tiene algo de sobrepeso, por supuesto que sí. Por supuesto que es mejor cuando el paciente es gordito, va a mejorar su sobrepeso y va a mejorar su diabetes en 5 minutos. En proporciones diferentes, ¿verdad? Pero siempre va a mejorar. 28% de remisión estamos hablando. O sea, deja de tomar medicación. Deja de tomar medicación. Eso es algo que hay que tomarlo también con pinza, ¿verdad? Porque después vamos a ver en las conclusiones de que en realidad no es que deje de tomar medicación, sino que usemos las armas cuando corresponda, ¿verdad?
Tenemos que combinar, siempre trabajar en combinación en equipo multidisciplinario con el endocrinólogo, con el diabetólogo, con el psicólogo, con el entrenador de gimnasio, con el cirujano y el clínico, ¿verdad? Entonces, los pacientes que se operan es probable que necesiten, de hecho ese yo creo que va a ser el mejor equipo, darle la medicación a bajas dosis y seguramente en combinación, ¿verdad? Porque va a requerir durante mucho tiempo. La idea que nosotros tenemos es de que ese paciente baje de peso y no vuelva a recuperar. Bueno. ¿Y qué pasa en diabetes tipo 1? Funciona también y menos, ¿verdad? Pero el diabético tipo 1, nosotros tenemos muchos pacientes que son diabéticos tipo 1 y encima son gordos. Entonces esos pacientes se operan por gordos, no por diabéticos, ¿verdad? No porque sea diabético tipo 1 ya no podemos ayudarle, ¿verdad? Ese es un paciente que está recibiendo insulina desde que tenía 5 años, 6 años, 3 años, no sé cuánto de niño, ¿verdad? Y muchos de ellos llegan con obesidad a la adultez, ¿verdad? Entonces ese paciente se puede operar sin ningún problema y va a resolver su obesidad mórbida. Con su diabetes no vamos a hacer demasiado, lastimosamente, ¿verdad? Pero él va a tener una mejor calidad de vida porque va a poder controlar su peso, que también es un problema, ¿verdad? Bueno, no hay mucha mejoría en la diabetes tipo 1, lastimosamente, pero también vean ustedes que son estudios chiquititos, ¿verdad? Son 56 pacientes, 60 pacientes, 25 pacientes, y eso así nomás son los estudios, ¿verdad? No hay demasiados datos tampoco, porque por suerte no hay tantos pacientes, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con la morbimortalidad? Eso es lo que la gente, digamos, el freno que le pone el médico al paciente y le dice, mira, esa es una cuestión peligrosa, así que tenéis que considerar. Y sí, eso era así hace unos 10 o 15 años, ¿verdad? Pero hoy en día, Diabetes Care, ¿verdad? Esto ya es 2019, pero la doctora sacó el reciente. La morbimortalidad es bajísima, igualita que la vesícula. Igualita. Todo el mundo tiene claro que la vesícula se tiene que operar cuando hay piedra, ¿verdad? Entonces, la morbilidad y mortalidad de la cirugía bariátrica, si es que se hace bien, no tiene por qué ser mayor a ese procedimiento, ¿verdad? Por supuesto hay que tratarlo en team multidisciplinar. ¿Qué pasa si comparamos cirugía con medicación? Y esto pues es lo que no hay que hacer, ¿verdad? No es que cirugía es Olimpia y medicación es Cerro y entre ellos se odian, no es así, ¿verdad? Hay que combinar cirugía con medicación, pero igual, si combinamos, cirugía parece que anda mejor, ¿verdad? Bueno, hay periodos de remisión que son bastante interesantes, ¿verdad? Un paciente diabético te ruega, por favor, una semana nomás en remisión quiere tener, ¿verdad? Si nosotros le decimos que va a tener unos años, le cambiamos la vida, ¿verdad? Bueno, también funciona en hipertensión. Menos, pero funciona también, ¿verdad? 50% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica van a tener una hipertensión que remite. Bueno, ¿qué pasa con las comorbilidades? Ahora con la pandemia del COVID vimos que los que estaban operados había sido que tenían mejor respuesta ante la infección del virus. Impresionante cómo operamos en la pandemia. Se llenaba el quirófano, imposible era, ¿verdad? Pero bueno, en fin, funciona. ¿Y cuáles es lo que son finalmente las recomendaciones hoy en día? Las indicaciones están ampliadas. Ya no hay criterios de edad, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta solamente el índice de masa, que ya sabemos que no sirve para demasiado, pero está bien para ordenar un poco la casa, vamos a ver que si tenemos entre 35 y 40, se tiene que recomendar. Si no se recomienda, mala praxis. Y se podrá considerar cirugía en pacientes que son no tan gorditos, pero que tienen un mal control, ¿verdad? Que ya probamos con todo y que ese es un paciente que es un paciente disciplinado y que viene a la consulta y que hace lo que vos le decís, pero igual nomás no puede, y mándenle viejo al consultorio, ¿verdad? A lo mejor podemos ayudarle todos juntos. ¿Ok? Eso sí, hay que considerar centros con gran volumen en donde tengan todo el equipo. Psicología, endocrinología, clínica médica, nutrición, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Pacientes con índice de masa de 30 y diabetes, vamos a mandar la cirugía. Nosotros al menos tenemos esa consideración. Índice de masa entre 25 y 30 también se pueden operar, pero tiene que haber ahí una conformidad del endocrinólogo, ¿verdad? O sea, un paciente que está bien controlado, que no es muy gordito y que con una pastillita nomás controla bien y tiene glicosilada correcta, y a ese no hace falta operarle, evidentemente, ¿verdad? Pero el que le cuesta conseguir ese objetivo, sí. Fin del tiempo. Bueno,
Entonces, espero que les haya llegado. Muchas gracias y perdón por la vehemencia. Gracias, doctor. Excelente charla. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Y yo tengo unas cuantas, ¿verdad? Si hay alguien más que quiera iniciar. Pero yo le quiero preguntar a la doctora Susan dos cositas. Uno, doctora, ¿encontraste algo sobre los orales GLP-1 y la bariátrica? Porque sabemos que las dosis que necesitamos de los orales que ahora están entrando acá son mayores, ¿verdad? No la que usamos para control glucémico solamente. En realidad no hay estudios o sea, estuve revisando y no hay estudios con orales, tal vez porque todavía no fue aprobado específicamente el análogo GLP-1 vía oral para obesidad sin diabetes. El único que está aprobado es el semaglutide inyectable, no el vía oral para obesidad sin diabetes. Genial. ¿Y realmente sería efectivo a largo plazo el método más efectivo, la cirugía bariátrica solamente? O como ustedes bien dijeron, pero es más para reforzar el concepto, ¿verdad? De que no es uno u otro solamente, sino que es en conjunto. Sí, como decía, en realidad es algo, para mí es algo individual, depende mucho del paciente, ¿verdad? Pero yo creo, como dije ahí en mis comentarios finales, que realmente el futuro va a estar en la combinación. Probablemente aquellos pacientes que tengan reganancia o recurrencia post cirugía bariátrica se van a beneficiar de usar fármacos. Sí o sí, van a necesitar, los que necesitan, bueno, se les dará. Existe un porcentaje que probablemente no lo van a necesitar, porque si veíamos los números, no es muy alta la tasa de recurrencia, es entre 20 a 30%, es lo que se comenta, ¿verdad? Pero depende mucho del centro médico donde se realizó la cirugía bariátrica, y de vuelta depende mucho de lo que hablábamos y hablaba también el doctor Gabriel, de la adherencia del paciente al seguimiento. Como en todo tratamiento de una enfermedad crónica, eso nos pasa en la diabetes, nos pasa y ahora nos pasa en obesidad también, ¿verdad? Ambas son patologías crónicas que requieren un tratamiento largo. Es lo que yo siempre le digo, y me sonreía cuando decía el doctor Gabriel, no es magia lo que yo voy a ofrecer en el consultorio. O sea, los pacientes vienen muy esperanzados y realmente depende mucho de su adherencia al tratamiento para tener un buen resultado. Tanto en el seguimiento de la cirugía bariátrica como en la farmacoterapia para la obesidad, es fundamental el seguimiento a largo plazo. Y justamente, nadie nace obeso o nadie nace diabético porque quiere, lo decía el doctor. Y eso es súper importante. Realmente esas palabras yo las uso mucho en el consultorio porque le ayuda mucho, impacta mucho en el paciente el hecho de que uno comprenda su situación. Vos no estás así porque vos querés. Vos naciste marcado para estar así. Entonces eso es como para ellos se le abre el cielo porque se sienten como que decir contenidos, porque realmente es así. Lo mismo el tema de la reganancia, es algo que hay que conversarlo. O sea, el paciente que regana no lo hace porque quiere, lo hace porque hay un mecanismo hormonal contrarregulador que le juega en contra, y eso está bien establecido, el set point. El cuerpo busca llegar a su nivel habitual de peso, de sobrepeso y de obesidad. Entonces, para mí, el futuro está en las combinaciones. Hay pacientes que lo van a requerir, hay pacientes que van a requerir cirugía bariátrica, otros van a requerir farmacoterapia o otros se van a beneficiar de ambas. Excelente. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, yo quiero otra pregunta más. La doctora, está súper linda la charla. ¿Podemos indicarle a todos los pacientes, sobre todo viendo los anorexígenos de acción central, que sabemos que tienen contraindicaciones, no podemos darle a todos, y sabemos también que en los pacientes obesos
hay muchos trastornos básicos, ¿verdad? De base, perdón, a nivel psicológico y psiquiátrico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para recetarle, por ejemplo, topiramato con fentermina o bupropión con naltrexona sin que nuestro paciente destape, ¿verdad? Alguna psicosis o algo de repente incluso? Sí, esa es una muy buena pregunta porque realmente la mayoría de nuestros pacientes con obesidad tienen trastornos psicológicos y psiquiátricos. Indagas un poquito y la mayoría tiene ese tipo de problemas. En realidad, lo que yo siempre hago en el consultorio, algo práctico para no preguntar así tenés un diagnóstico o para no abordar directo porque muchas veces eso les choca al paciente, es preguntarle, ¿estás consumiendo algún tipo de medicación para dormir, algo para ansiedad? Entonces, como una forma sutil. Pero hay otros, por ejemplo, que ya vienen luego polimedicados, ¿verdad? Que ya toman una cantidad de fármacos. Y realmente depende mucho de qué patología sea, porque, por ejemplo, fentermina topiramato, realmente su contraindicación así mayor es una hipertensión arterial no controlada y eso hay que atender mucho en los pacientes porque la mayoría de nuestros pacientes son hipertensos y eso hay que vigilar muy de cerca. La otra cosa, en pacientes con patología psiquiátrica grave y con múltiples drogas de acción central, tampoco es recomendado. Ahora, si la patología es leve, se puede, pero con cuidado. En naltrexona bupropión, por ejemplo, está contraindicado en la ideación suicida, ¿sí? Fentermina topiramato también está contraindicada en pacientes con glaucoma, con hipertiroidismo. Esas son así las contraindicaciones más grandes y obviamente, por eso muchas veces no uso mucho la combinación fentermina topiramato porque el riesgo de embarazo en las mujeres jóvenes, no uso mucho en mujeres jóvenes en edad fértil porque sabemos que el topiramato puede producir malformaciones congénitas, entonces es muy importante ese tema de fertilidad y mujer que baja de peso, porque todos sabemos que la mujer que baja de peso es más fértil y muchas veces nos ocurre y nos seguirá ocurriendo que se quedan embarazadas a pesar de que uno le dice. Entonces, directamente yo no uso en esa combinación, no uso mujeres en edad fértil. Salvo que ya sea un método bien asentado de ligadura de trompas o algo así bien, entonces, o vasectomía de parte de la pareja, entonces sí. Esas son así las grandes contraindicaciones de los fármacos de acción central. Una última cosita y les dejo de hinchar. Hay muchos estudiantes acá, entonces había muchos slides sobre remisión de diabetes. Una cosita es, la remisión es igual a curar, ¿verdad? Y lo otro, ¿cuáles son los criterios de remisión de diabetes para que manejen un poco el concepto, ¿verdad? Que es súper importante. En estos últimos años, la remisión, bueno, variaba en la literatura, pero hoy se reconoce tener una hemoglobina glicada menor a 6.5, una glicemia basal menor a 100, sin fármacos, ¿sí? Ese es el criterio de remisión. Y realmente hablamos de remisión porque cura, lastimosamente, no podemos decir. Hasta hoy, la diabetes, la obesidad, es la enfermedad multifactorial, crónica, recidivante, por eso hablamos de estas complicaciones a largo plazo. Entonces, eso básicamente se define hoy como remisión. Si el paciente puede sostener por lo menos esos rangos a nivel de su control glicémico, bueno, hablamos de remisión, ¿verdad? El doctor quiere hacer una pregunta allá en el... Buenos días, muchas gracias. Con respecto a remisión, una cuestión importante, esto también tiene que ver el tiempo en el que dure estos resultados, digamos. Y como el paciente que padece diabetes y el paciente que padece obesidad tiene una enfermedad crónica, biológica y progresiva, el control debería ser de por vida, aunque el paciente tenga remisión
prolongada. La revisión prolongada es cuando tiene estas condiciones durante 5 años, que en oncología, para equipararlo, se dice curación, pero en diabetes y enfermedades metabólicas no lo podemos decir así, debemos seguir al paciente en forma continua. Una pregunta con respecto a medicación. Cuando utilizamos medicamentos como bupropión o naltrexona o la combinación de ellos, estamos viendo muchos pacientes que están en tratamiento previo a una cirugía bariátrica o bariátrica metabólica. ¿Cuándo deberíamos dejar esta medicación previo a la cirugía o si es necesario dejarlo? El micrófono. Sí, muy buena pregunta. En realidad, sí, la respuesta es sí, hay que suspender estos fármacos, tanto los de acción central como los incretinomiméticos, ni hablarlos, ¿verdad? Pero en general, los de acción central hay que suspenderlos al menos 15 días antes de la cirugía. La semaglutide por lo menos 10 a 15 días antes y el liraglutide por lo menos entre 3 a 7 días antes de la cirugía. Eso es muy importante a la hora de cualquier cirugía realmente. Cualquier prequirúrgico, no solo la cirugía bariátrica, requiere de suspensión de estos fármacos. Otra pregunta con respecto a la indicación de cirugía metabólica. Una consideración actual de la cirugía metabólica es toda cirugía bariátrica es una cirugía metabólica en sí. O sea, porque la relación entre la enfermedad diabetes y la enfermedad obesidad es deberíamos considerarlo una unanimidad. Si en Argentina nosotros tuviéramos que operar a todos los pacientes que tienen más de 30 de índice de masa corporal y padecen además diabetes, deberíamos operar varios millones de pacientes, deberían tener indicación. Por lo tanto, en el concepto actual de los consensos, cualquier paciente que tenga más de 30 índice de masa corporal, que padezca diabetes no controlada con medicación actual, debería presentarse la posibilidad o preguntarles si desean una cirugía metabólica. Lo ideal para esos pacientes que no tienen un buen control metabólico es que reciban una cirugía metabólica porque la remisión a largo plazo y el control de las comorbilidades asociadas a la diabetes es mucho mayor a largo plazo con cirugía que si no lo hace en esas condiciones. Por lo tanto, hoy estamos operando menos del 1% de los pacientes que debemos operar que padecen obesidad. O sea, si a eso le sumamos los pacientes que padecen diabetes, tenemos que organizar esto para que los sistemas de salud no quiebren con respecto a lo económico. Lo mismo si indicáramos medicación a todos los pacientes. Por lo tanto, es fundamental que los equipos tengan todas estas posibilidades en la misma institución. O sea, la posibilidad de medicar al paciente, la posibilidad de operar al paciente, la posibilidad de discutir estos casos y así poder darle al paciente el mejor tratamiento posible en cada caso en especial. Excelente. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algo que agregar? Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia, súper interesante el simposio y ahora tenemos un break y después entra la siguiente charla. Gracias.